manchas de mi alma yo lavé, fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Fue en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Fue en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aclaro que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en la barca, o en el arca, perdón. La gente no se daba cuenta de que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló del final de los siglos, Él hizo una analogía de esto con lo que ocurrió en aquel momento, en aquel tiempo, cuando vino el diluvio y estaba Noé en el arca. Por tanto, podemos aprender algunas lecciones al respecto, no sin antes señalar que estar dentro del arca o estar en el arca significó la salvación para Noé y su familia. Hoy estar en Jesús o doblar rodilla ante el Señor Jesús, el señorío de nuestro Señor Jesús, y obedecerlo puede significar la salvación para nosotros. Reflexionemos en las lecciones que podemos aprender de esta analogía. Son muchas, solamente trataremos de ir en este y el próximo mensaje compartiendo algunas de las lecciones que podemos aprender acerca de esto. Primero, el arca o estar en Jesús no es una zona de confort, no es una esfera de comodidad. Imaginemos la situación dentro del arca, el trabajo de Noé y de su familia para preservar la vida, la armonía y la salud de los animales e incluso entre ellos mismos. Esto debió ser un trabajo agotador, un trabajo cansado, extenuante, un trabajo fatigoso. Incluso podríamos pensar que ahí nació el estrés, sobre todo por el encierro. Y déjame decirte algo, para poder entender esto, solo piensa
Recordemos el inicio de esta horrible pandemia que nos invadió hace casi ya 3 años. Primero, nos confinaron en cuarentena en casa. Algunos literalmente llegaron al clímax del estrés y el aburrimiento. El home office, tanto en escuela como en el trabajo, llegó a tal punto que muchos, desesperados, decidieron salir, contravenir o violar las indicaciones sanitarias. Y esto ocurrió aún en la iglesia, con argumentos totalmente fuera de contexto. ¿Acaso obedeceremos más a los hombres que a Dios? Y no solo eso, algunos más, no todos, pero algunos, dándose un respiro, con salidas ocasionales de casa. Algunos lo hicieron por necesidad, cubriendo las medidas sanitarias, pero otros no solamente contravinieron todas esas medidas, sino que además en un total libertinaje salieron de casa e incluso se fueron de vacaciones. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Cuánta enfermedad y muertes sufrimos el primer año? Familiares, amigos, vecinos, hermanos en la fe. Vaya tragedia. Pero además, Noé y su familia tenían que entregar las mejores cuentas de esta responsabilidad que el Señor les había dado. Y todo el tiempo que duró el diluvio, cada día, realizar el trabajo, aunque fuera cansado y a veces extenuante. No podían darse el lujo de hacerlo solo un día por semana, o más bien unas horas por semana. No podían permitirse tomar un respiro, unas vacaciones, unas salidas. El trabajo era día a día. Y tal vez para reflexionar, tal vez para meditar, tal vez para pensar, ¿y qué de nosotros? Si estamos en Jesús, el trabajo en todos sentidos debe ser día a día. Mira, la iglesia en el primer siglo así lo entendía. Hechos capítulo 2, versículo 42, 46 y 47 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, mira la consecuencia cuando las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién nos ha enseñado que con un día o unas cuantas horas el domingo será suficiente para cumplir con las responsabilidades que el Señor nos ha encomendado? Pero ¿sabes qué? Es bastante cómodo, sobre todo para muchos predicadores, enfatizar, exaltar, renombrar el no dejar de reunirnos el primer día de la semana. Y gloria a Dios que lo hagamos. Esto es cierto. Es el día del Señor y tenemos que hacerlo. Pero el remarcar una y otra vez Hebreos 10, 24, 25, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y con eso resaltamos y puntualizamos el día del Señor. Y como dije antes, gloria a Dios por ello. Es el día del Señor y Él merece toda la gloria y la alabanza. Pero para nosotros no es nuestra única responsabilidad.
Recordemos la advertencia de nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si yo quiero ir en pos de Jesús, si yo quiero doblar rodilla ante Jesús, si yo quiero estar en Jesús, si yo quiero estar dentro del arca de salvación, dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida y por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Tomar la cruz cada día, significa sacrificio, significa compromiso, significa responsabilidad y sobre todo, igual que Noé ahí en el arca, significa mucho, mucho, mucho trabajo. El rey David, allá en el Antiguo Testamento, así lo entendía. El Salmo 27:4, en la Nueva Traducción Viviente, dice: lo único que le pido al Señor, era el deseo de David, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, mira el anhelo de David, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Ese debería ser cada día el anhelo en nosotros, en todos aquellos que decimos estar en Jesús, en todos aquellos que decimos seguir a Jesús. El anhelo de estar, puede ser para quienes pudieran tener la oportunidad, a lo mejor de estar dentro de un edificio que hemos engrandecido tanto. Bueno, está bien estar dentro del edificio, pero en realidad no es el edificio, es estar en comunión unos con otros, exhortarnos unos a otros. O sea, Hebreos 10, 24 y 25 no solamente habla en cuanto al día del Señor, habla de manera permanente lo que tiene que ser la comunión, lo que tiene que ser la responsabilidad, lo que tiene que ser el compromiso entre nosotros los cristianos. Eso es lo que hacía la iglesia en el primer siglo, y eso es lo que hemos dejado de hacer. ¿Y todo por qué? Por la esfera de comodidad, por la zona de confort. Solamente 2-3 horas el domingo y ya cumplimos. Muchos de nosotros nos hemos literalmente quedado en la esfera de comodidad. Nos hemos vuelto cristianos domingueros. Y hacemos exactamente lo mismo que hacen otros grupos religiosos a quienes tanto criticamos, juzgamos y descalificamos, sin darnos cuenta que incluso en muchos de estos grupos son más perseverantes en cuanto al trabajo. Y esto es algo que no nos gusta escuchar. Con decir que estamos en la sana doctrina es suficiente, pero la sana doctrina permanentemente incluye trabajo. En todos sentidos incluye responsabilidades. En todos sentidos incluye compromisos. Ahora bien, el trabajo para Noé y su familia no fue solamente estando dentro del arca. Comenzó desde que empezó la construcción de la misma. Y por supuesto, la misión de instar a la gente a obedecer a Dios, advirtiéndoles de la lluvia, del diluvio y las consecuencias que habría para quienes no subieron al arca, y que esto era o podría ser una clara desobediencia hacia Dios. Preguntémonos, ¿quién le hizo caso? Nadie. Pero aún así tuvieron durante años la misión de hacer lo mismo uno y otro día. Puedes imaginar por un momento la tristeza, el dolor, el sufrimiento de Noé y su familia cuando se cerró la puerta del arca y empezó a llover y a llover. Imagina la escena de algunas personas ancianas, de adultos, de jóvenes, de niños, tal vez de bebés en brazos, queriendo entrar al arca, y ellos ya en ese momento no poder hacer nada, porque fue Dios, y que esto quede perfectamente puntualizado,
Fue Dios quien había sellado la puerta. Ellos ya no podían hacer nada. Y solamente para pensar en nosotros hoy en día, aquellos que decimos estar en Jesús, imposible olvidar la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. ¿Y sabes qué? Con frecuencia la mencionamos, pero pocas veces o casi nada la cumplimos. Jesús mismo es un ejemplo de esto. En Mateo capítulo 9, versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y lo voy a volver a remarcar, a resaltar, lo voy a volver a leer. Recorría. Recorrer es trabajo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Los eruditos, aquellos que hacen estudios profundos, afirman que probablemente nuestro Señor debió recorrer caminando. Escucha bien, caminando más de 10,000 kilómetros en su ministerio de llevar las buenas nuevas del reino. Hoy algunos predicadores presumen de ir a otras ciudades, a otros países para compartir el evangelio, y hasta piden oraciones por esa enorme misión y esa gran obra que llevarán a cabo. Lo que no comentan o lo que no dicen es que van con gastos pagados. Gastos de transportación, gastos de alojamiento, gastos de alimentación, y hasta comparten en redes sus fotos en el avión o en el autobús o su automóvil. Una total zona de confort o esfera de comodidad. Y más tarde los mismos apóstoles nos dejaron ejemplo de lo mismo. Hechos capítulo 5 versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y más tarde el apóstol Pablo instruyó a Timoteo, segunda carta capítulo 4 versículo 1 y 2: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero aún con todo lo anterior, brilla la zona de confort o la esfera de comodidad. Es más fácil organizar 1 o 2 o en algunos casos hasta 4 reuniones en el año con duración de 3 días, llamarle pomposamente campaña evangelística, y si la queremos más sofisticada, tener la presencia de uno de los predicadores famosos o de renombre, de esos que parece que traen una vara mágica, a quien obviamente se le pagarán gastos de transporte, de alimentación y traslado, se le tratarán mejor de lo que hicieron en muchos lados y aún las mismas iglesias con el apóstol Pablo y con todos aquellos que caminaron con él. ¿Por qué? Es más fácil. Y todavía pensar que con eso será suficiente para cumplir con esa responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones.
Pablo remarcó el instar o predicar a tiempo o fuera de tiempo. Es decir, no solo un día, 1 o 2 semanas, es de todos los días. Pero como la esfera de comodidad solo nos ha convertido en cristianos de domingo, ¿qué pasa con el resto de la semana? ¿Qué pasa? Bueno, zona de confort, esfera de comodidad. Y luego, ¿qué tal el dolor y sufrimiento cuando ha partido algún ser amado, sea familiar o amigo, o algún hermano o alguna gente que conocíamos y que no dobló rodilla delante de Jesús? Entonces, lamentar que no haya tomado la decisión correcta, pero pocas veces cuestionamos qué tanto hicimos cada uno al respecto. O sea, lamentamos la partida y que no hubieran estado, se hubieran ido sin estar en Jesús. Y nosotros, ¿por qué no nos preguntamos? ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos al respecto? Mira lo que escribió el profeta Ezequiel. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, ¿por qué habrían de morir? Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo, la conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia, los destruiré por sus pecados. Y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, podrían devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida, dejando de hacer lo malo. Si lo hacen así, entonces de cierto vivirán y no morirán, mas no se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto, por eso ciertamente vivirán. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 al 16, y lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Tal vez en muchos casos no van a escuchar, pero pensemos, ¿cuántos años se pasó Noé hablando, predicando, y nosotros a veces creemos que con un poco de tiempo o a veces nada ya fue suficiente? Allá ellos, decimos, que no escucharon. Alguien escribió: Padre, a los mundanos perdónalos porque no saben lo que hacen, y a los cristianos perdónalos porque no hacen lo que saben. ¿Y sabes por qué? Porque ha invadido a la iglesia del Señor la esfera de comodidad. Estamos en una zona de confort de la que no queremos salir. Estamos siempre buscando argumentos, razones o incluso defendiéndonos con nuestra sana doctrina. Escucha, nuestra sana doctrina, porque escogemos lo que nos conviene, no escogemos todo, solamente lo que nos conviene. Escogemos promesas, escogemos bendiciones, escogemos las partes que significan bendiciones a nuestra vida, pero eludimos o evadimos compromisos, evadimos responsabilidades, evadimos el trabajo que se tiene que hacer cada día. Y así, de esa manera, no trabajamos, y menos en el día a día. Y quiero casi finalizar esta segunda parte de Lecciones en el Arca con esto que escribió Pablo. Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios,
sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Todas y cada una de las palabras, principios, enseñanzas que está aquí y que nos exhorta el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, son tan importantes, cada una de ellas, para cambiar nuestra actitud, para cambiar nuestras acciones, para darnos cuenta de que estamos literalmente dormidos. Pablo dice: despiértate, levántate de los muertos. Tal vez una muerte espiritual, tal vez una muerte que ha llegado y ni siquiera nos percatamos, ni siquiera nos damos cuenta, porque seguimos con nuestra apariencia religiosa, porque pensamos que solamente con llegar el domingo ya cumplimos, y hasta exhortamos a otros a hacer lo mismo, y hasta los amonestamos, los exhortamos: ¿por qué no va usted a la iglesia? Sí, qué bueno que vayan, qué bueno ir al día del Señor, qué bueno reunirnos, pero ¿es eso suficiente? ¿Es eso suficiente? Mira la iglesia en el primer siglo, mira las cartas del apóstol Pablo, mira la recomendación que hace, particularmente cuando habla de la cena del Señor. Mira lo que dice Pablo a los corintios: no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué? Porque había contiendas, había divisiones, había pleitos, había preferencias, había inmoralidad sexual. Había una serie de situaciones y todavía pomposamente se reunían. Y dice Pablo: esto no es celebrar la cena del Señor. Y no estoy tratando de señalar solamente los errores o las fallas, estoy tratando de hacer conciencia de que precisamente como hemos nada más exaltado, como solamente hemos hablado del día domingo, nos olvidamos que de lunes a sábado pareciera ser que no somos cristianos. Y sobre todo, ¿qué trabajo estamos haciendo? ¿De qué manera estamos cumpliendo con ese compromiso, con esa responsabilidad, con ese trabajo múltiple? Son muchos los pasajes en donde el Señor nos insta, no quiero decir el más importante, pero uno de los prioritarios, ya lo mencioné, la Gran Comisión. Lo que remarca después Pablo: que instes a tiempo y fuera de tiempo, que prediques la palabra, que enseñes, que redargullas con toda paciencia y doctrina. ¿Dónde hemos dejado eso? Y luego nos quejamos y volteamos la mirada y señalamos a aquellos grupos, señalamos a otras prácticas religiosas que están en idolatría o que están mal. Pero Pablo dice: primero habla de esto, que cumplamos nosotros nuestra responsabilidad, y luego advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las viejas fábulas o a los cuentos de tontos, como dicen algunas versiones. Y ya que pasó todo eso, entonces sí nos estamos quejando. Entonces sí volteamos y criticamos y juzgamos y descalificamos. Pero no nos damos cuenta del asunto de raíz. El asunto de raíz es que ¿qué es el trabajo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es el compromiso y la responsabilidad que nosotros estamos llevando a cabo? Instar a tiempo y fuera de tiempo, predicar a tiempo y fuera de tiempo, que con nuestra vida, que con nuestras actitudes, que con nuestras acciones, la gente pueda ver algo diferente y se acerque a Dios. Pero ¿sabes qué? Es más fácil la zona de confort, la esfera de comodidad, de acercar a la gente a la iglesia, cuando que nuestra misión debe ser acercar a la gente a Dios. ¿Cuánta gente escuchó a Noé? Nadie. Y hoy en día, ¿cuánta gente nos va a escuchar? Nadie. Y algunas ocasiones, incluso en el sermón dominical, ¿cuántos nos van a escuchar? Nadie. ¿Y sabes por qué? Porque el asunto no es que nos escuchen a nosotros, aún aquellos que predicamos, no, que no nos escuchen a nosotros. Pero tenemos que pedir que escuchen a Dios. Si la gente allá en el diluvio hubiera escuchado a Dios, su vida se hubiera salvado. Hoy, no acerquemos a la gente a la iglesia. No acerquemos
Hemos hecho verdaderos ídolos, aún entre nosotros. Pareciera ser que el predicador, y sobre todo si es bien preparado, si sabe escatología, si sabe hermenéutica, si sabe raíces griegas, ¡wow! ¿Sabes qué? No. Mira Berea, los hermanos de Berea. El apóstol Pablo, Silas, ¡wow! Con todo ese testimonio, pero escudriñaban la escritura cada día para ver si estas cosas eran ciertas. Hoy nos impresionan los palmares de los hombres. ¿Por qué? Porque es bien cómodo. No solamente hablar de los grandes instrumentos de Dios, hablar de la gente. La gente es cómoda. Parece que va al cine, parece que va al teatro, parece que va a un espectáculo. Ir, sentarse, escuchar si es algo bonito, si es algo que le gusta, si es algo que ensalza las promesas, las bendiciones de Dios. ¡Ay, qué buen sermón! Pero si habla el predicador de algo que implica compromiso, de algo que implica responsabilidad, de algo que implica dejar el pecado en nuestra vida, entonces sí, ¡uy! ¡Qué horrible predica! Tanto uno como otros. Tanto otros como uno. La responsabilidad es de todos. Basta ya de seguir en la esfera de comodidad. Termina Pablo el versículo 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Noé y su familia trabajaron y trabajaron. Nosotros debemos trabajar y trabajar. Aquel hombre era el más flojo que se podía conocer, pero siempre había contado con la fortuna de que otros cubrían de sus necesidades. Llegó el tiempo en que los demás se aburrieron y dijeron, ¿sabes qué? Basta, ya no vamos a tolerar tu actitud, vas a tener que buscar por ti mismo el sustento. De tal manera que el hombre, un tanto decepcionado, eso sí, empezó a buscar trabajo. Lo increíble es que lo encontró, y un excelente trabajo. Pero cada mañana la actitud de este hombre, cuando iba a su trabajo, decía, hago que trabajo y no trabajo. Hago que trabajo y no trabajo. Pero eso sí, el día de paga, el día de raya, como dicen acá en México, el día sábado, cuando pagaban en sobrecitos con dinero, ese día se paraba en primer lugar y recibía su salario. Y a pesar de recibir un buen salario, no cambiaba su actitud. Cada mañana hago que trabajo y no trabajo. Hago que trabajo y no trabajo. Imagina entonces el desempeño que él tenía. Un día el dueño de aquella empresa se percató de la actitud de este hombre. No dijo absolutamente nada. Cuando llegó el día de paga, ahí estaba formado él. Cuando fue, le entregaron el sobre, pero el sobre venía vacío y solamente traía una nota que decía, hago que te pago y no te pago. Yo espero, porque nosotros trabajamos para el Señor. Pero yo espero que no llegue el día en que el Señor nos diga, hago que te bendigo, pero te voy a bendecir solo las horas que vienes el domingo, cuando vienes a adorarme, cuando me exaltas, cuando me glorificas. Pero solo ese tiempo que estás en la reunión es cuando te voy a bendecir. Y el resto de la semana hago como que te bendigo y no te bendigo. Ojalá que podamos entender esto. Salgamos ya de la esfera de comodidad. Salgamos ya de la zona de confort. El cristianismo es trabajo y responsabilidad. Que Dios te bendiga.